Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dan un momentito aquí en lo que me preparo. Y estoy feliz de estar en la casa del Señor. No hay mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén? La casa de papá. La casa de nuestro Padre. Quiero felicitar a los padres en esta mañana. Gloria a Dios por los padres. La Biblia dice en el Salmo 103:13 que dice que así como los padres se compadecen de sus hijos, así nuestro Dios se compadece de aquellos que le temen. Amén. Y de pronto aquí hay personas que no tienen a su papá ya, pero son temerosos de Dios. Y Dios se compadece de cada uno de nosotros. Amén. Tenemos un Padre por excelencia y está en los cielos y siempre está pendiente a cada una de nuestras necesidades. Gloria a Dios por ese Padre maravilloso y gloria a Dios por la vida de cada uno de los padres que están aquí. Y yo quiero compartir una palabra que vino a mi vida, quiero compartirla con ustedes. Le iba a pedir si pueden ponerse sobre sus pies. Y vamos a leer del libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 16. Primera de Reyes 17, del versículo 8 al 16. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias en este día, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Es tu palabra, no mi palabra, oh Dios. Te pedimos por los corazones que están aquí presentes. Bendice a cada familia aquí hoy, Señor. Entra en nuestros corazones. Pon humildad en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos recibir tu palabra, tu consejo, Señor, para que podamos vivir largos días en esta tierra, para así también cumplir tu propósito, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: pueden sentarse. Tengo el privilegio de traer la palabra y como siempre estoy nervioso, más que hoy es el Día de los Padres. Amén. Pero tengo una palabra que Dios trajo a mi corazón y le he titulado Las recompensas de nuestra fe. Las recompensas de nuestra fe. Elías es un profeta muy conocido, ya hemos escuchado mucho de Elías. Sabemos que Elías era un gran profeta, pero también un gran hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hombres de fe hay aquí hoy? Es bueno ser un hombre de fe. Te voy a decir por qué.
primeramente Dios llama a nosotros, a los hombres, la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar. Por ende tenemos que tener fe. Para dirigir un hogar se necesita fe en Dios, amén. Se necesita tener una relación con Dios, y las relaciones con Dios solamente son establecidas por medio de la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, yo necesito fe. ¿Cuántos dicen amén? Dios se relaciona conmigo y contigo por medio de la fe. Y hoy que estamos celebrando el Día de los Padres, de pronto no será un mensaje para los padres, pero será para todos. Pero quiero aprovechar este momento. Tenemos que cambiar un poco la historia, porque por mucho tiempo hemos dicho que tenemos madres de fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando me preguntan, ¿cómo llegaste a los caminos? ¿Cómo tienes este deseo de servirle a Dios? ¿Cómo sucedió todo? Bueno, te puedo decir que tengo una madre que ora. He tenido una madre que ora, he tenido unas tías que oran, he tenido una abuelita que ora. Esas son las respuestas que usualmente la gente da. Casi muy pocas personas, con todo el respeto, dicen: tengo un papá de fe, tengo un papito que ora, un hombre que se para en la brecha, que siempre está peleando. Y eso tú y yo tenemos que cambiarlos. ¿Cuántos quieren cambiar esa historia? Yo quiero ser un hombre de fe para mis hijos, para mi esposa. Y solamente se consigue con una relación con Dios. Elías, el hombre de esta historia, es un hombre de fe. Y yo quiero darte un poco de lo que sucede. Elías es aquel hombre que desafió a 450 profetas. Elías desafía a estos profetas porque es un hombre lleno de fe. Solo una persona llena de fe puede pararse enfrente de 400 personas, 450 personas, y desafiarlo en la forma en como lo hizo. Conocemos la historia. Elías avergüenza por medio de la mano de Dios a cada una de esas personas. Fuego desciende del cielo y el holocausto es quemado solamente por la gracia y el poder de Dios. Estos profetas son degollados en público, y toda una nación que se había apartado de Dios, ese es el trasfondo, una nación que adoraba a dioses paganos, a Baal. Esa nación pudo presenciar que solo hay un único y verdadero Dios, al Dios al cual tú y yo le servimos. Ese Dios avergonzó a esas personas. Ahora, muchas veces nosotros los cristianos vivimos en esa etapa donde las conquistas son las que nos demuestran que Dios está con nosotros. Muchas veces pensamos que solamente cuando yo puedo conquistar algo en la vida es cuando Dios camina conmigo. Nos olvidamos de que Dios tiene recompensas y que muchas veces se pasan desapercibidas, que diariamente yo estoy recibiendo algo de Dios. Diariamente Dios está haciendo algo en mi vida. Diariamente Dios está caminando conmigo. No siempre cuando yo recibo un carro, cuando recibo un empleo o una promoción, Dios está conmigo. Dios está conmigo en el desierto, también en la tierra prometida. Dios está conmigo en la abundancia, pero está conmigo en la escasez. Y hay recompensas que a veces no vemos. Hay recompensas que Dios nos da por medio de la fe, por el medio de ser un creyente, un hijo y una hija de Dios, que recibimos diariamente, que a veces ni le ponemos atención. Y yo voy a hablarte de 3 de ellas en esta mañana. La primera de ellas es que por fe seremos guiados. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de la fe en nuestro Dios, yo voy a ser guiado. Yo no me guío por emociones, yo no me guío por opiniones, yo me guío por lo que Dios ha dicho de mí. Tú te guías como iglesia por lo que Dios ha hablado a ti. Somos guiados por medio de la fe. El profeta que vemos en la historia, Dios lo llama después de haber visto este esplendor de poder. Dios lo había movido a otro lugar, y en ese otro lugar había un arroyo. El profeta en ese arroyo se mantuvo un tiempo y pudo ver la mano de provisión de Dios. Ahí conocemos la historia que Dios le dio de beber por medio del arroyo, pero también le dio de comer por medio de cuervos. Y es donde el profeta se mantiene hasta que Dios le habla. Yo quiero que en esta mañana podamos entender algo, y es que las crisis
De pronto las sequías, como vemos en la historia, o de pronto lo que estamos pasando, hacen que nosotros nos movamos en diferentes direcciones. Bueno, el problema tiende a mover a las personas en diferentes direcciones. Pero tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Tú y yo sabemos esperar en Dios. Tú y yo sabemos esperar la palabra confortante de que Dios nos dice levántate y ve. No nos levantamos antes, esperamos el tiempo de Dios. Por esa razón hoy las iglesias están hoy vacías después de una pandemia. Por eso después de una inflación, por eso después de guerras, por eso después de muerte, de enfermedades, las iglesias hoy están vacías. Porque muchos se los ha olvidado de que Dios ha prometido estar con nosotros. Y por medio de esa fe, la recompensa que tú y yo podemos recibir es que podemos escuchar a Dios guiarnos. Cuando llegamos a la casa de Dios, iglesia, tú recibes un consejo para guiar tu vida. Es decir, Dios no solamente está en el momento donde están las vacas gordas, en el momento donde está la aflicción, la sequía, la crisis grande, es cuando realmente nos debemos preocupar por escuchar su voz. No me voy a mover, en esta mañana te quiero decir, por el hecho de que mi arroyo se esté secando un poco. Elías nos muestra una verdad impresionante. Su arroyo se estaba secando, pero solo se mueve cuando escucha la voz de Dios. Y de pronto en nuestras vidas hay muchas personas que están viviendo crisis, y eso yo lo sé, porque nadie aquí está todos estamos pasando la misma crisis, todos estamos pasando una misma pandemia, todos todavía tenemos secuelas de lo que sucedió hace 2 años. Esto fue global, pero en el mismo tiempo Dios quiere centrar a su iglesia en esta mañana por medio de la fe y decirnos que hay una recompensa que tú y yo debemos colectar, porque recompensa precisamente es eso, es un premio que tú colectas, que tú puedes obtener a medida que caminas, y es que tú puedes escuchar la voz sublime de Dios decirte: no te muevas, quédate en este lugar, mantente en tu matrimonio, no hagas esto, no hagas lo otro, no te muevas ni a diestra ni a siniestra. Pero hay que esperar esa voz. El profeta lleno de fe es guiado. Y lo interesante de este panorama bíblico es que de pronto, cuando miramos la sequía que estaba pasando este hombre, en el momento donde él profetizó que los cielos se cerrarían y se cerraron, vimos que este hombre no está preocupado realmente tanto por la sequía, sino preocupado por obedecer la voz de Dios. Y en esta mañana tú y yo tenemos que también ponernos en esa misma sintonía, donde realmente nuestros ojos no estén enfocados tanto en lo que está sucediendo afuera, sino enfocarnos en lo que Dios quiere decirnos para nuestras vidas. Lo más importante no es que nuestros graneros estén secando allá afuera. Lo más importante es que cuando los graneros estén secando, yo pueda escuchar a Dios. Lo más importante no es que haya muchas muertes. Lo más importante es que yo tenga al Dios de vida en medio de mi hogar, porque Dios ha prometido estar conmigo. Elías es un hombre de fe, y hoy le hablo a una iglesia de fe. Tú eres un hijo y una hija de fe. ¿Cuántos dicen amén? Tú no te mueves por emociones, tú no te mueves por opiniones. Elías, en la historia, Dios le dice en el versículo 8: levántate, le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Quiero explicarte algo. La historia nos muestra una etapa de la vida de Elías y nos muestra a Dios moviendo a Elías a otro lugar. Sarepta de Sidón no es el lugar que Elías hubiese escogido. Amén. Entender cómo Dios nos guía es importante, porque muchas veces Dios nos va a guiar a lugares que no entendemos, nos va a guiar a etapas que no comprendemos, nos va a llevar a momentos que pueden ser contraproducentes a lo que hemos visto anteriormente.
Sarepta de Sidón constituía la sede de la idolatría. Y el pueblo de Dios que él dejó atrás estaba en idolatría. La nación de donde él vino estaba en idolatría. Pero Dios lo guía al corazón de donde está la idolatría. Y yo me preguntaba al leer la historia, ¿qué verdad profunda puede decirme Dios o decirnos Dios en esta mañana? ¿Cómo Dios puede guiarnos a estos lugares y a estos momentos? Y es porque Dios quiere que pongamos nuestra mirada de fe en lo que realmente importa. Por mucho tiempo hemos creído que el origen de todo esto es la pandemia. Y nos hemos enfocado en los síntomas y no en el tumor. Nos hemos enfocado en que hay una necesidad, de que hay un lugar de donde sale todo esto. Yo no puedo ponerle ungüento a una herida que necesita una cirugía. Tiene que ser profundo. Y Dios nos vuelve a reubicar y a mirar afuera de la ciudad, a mirar a las almas, a volver a concentrarme en el lugar de donde vino todo, de donde empezó todo esto. Si no queremos jóvenes en las cárceles, bueno, necesitamos ir a donde están ellos para sacarlos de ahí, para cambiar su forma de pensar, para cambiar su forma de vivir, para cambiar su forma de amar, para que puedan creer en el Dios en el cual yo creo. Elías me inspira porque Elías es un hombre que no tiene miedo, es un hombre lleno de fe, es un hombre lleno de la convicción de que Dios, a pesar de que lo están mandando o llevando a un lugar el cual no se puede entender a simple vista, él sabe que es Dios. Y la pregunta en esta mañana es si sabemos si es Dios que nos guía, si hemos perdido la esperanza o si todavía confiamos en ese Dios que nos sacó de Egipto. Todavía confiamos en ese Dios que ha estado con nosotros, supliéndonos ese maná en el desierto. En esta palabra Dios le dice a Elías: levántate y ve a Sarepta. Ahora Sarepta significa lugar de refinación. Significa un lugar de refinación. El oro es refinado. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestra fe tiene que ser refinada también. Tu fe no puede mantenerse al mismo nivel. Mi fe no va a crecer solamente cuando yo recibo premios, cuando yo recibo galardones. Mi fe es aumentada en medio de una prueba, en medio de un horno de fuego, ¿sabe? En medio de entender que aunque esté dentro de ese horno de fuego, alguien se paseará conmigo y es mi poderoso gigante. Es entender que en medio de poca harina y poco aceite, Dios ha prometido suplirme y que Él no va a ver ninguno de mis hijos desamparado. No mendigarán ninguno de ellos, porque vivo por medio de esa palabra hablada a mí. No vivo por medio de lo que mis ojos hoy ven. La perspectiva de un hombre y una mujer de fe es impresionante, porque mira más allá. Muchos piensan que tener fe es vivir a ciegas, pero eso es mentira. La fe en Dios no es vivir a ciegas, es creer en el Dios de los tiempos. Es entender de que Dios conoce mi ayer, conoce mi hoy y conoce mi mañana. De pronto yo no he visto mi tierra prometida porque hay paredes, pero ya Dios la vio de antemano, la cercó y la preparó para mí. No sé qué será de mi mañana, pero ya Dios sabe lo que será de mi mañana. Entonces Él es el que ve, yo no veo. Yo no vivo una fe ciega, tú no vives una fe ciega. Tú tienes una fe esperanzada en el Dios que te guía cada mañana. Para cada decisión de tus días tú necesitas la guianza de Dios. Para comprar algo tú necesitas la guianza de Dios. Para casarte tú necesitas la guianza de Dios. Para levantar una familia tú necesitas que Dios te guíe. Para hacer cada decisión en tu vida tú necesitas que Dios sea tu guía. ¿Cuántos dicen amén? Lo interesante es que Dios guía al profeta y Dios nos guía hoy a nosotros y nos dice, nos señala que nuestra fe necesita ser refinada, que ya basta de preguntarnos a nosotros mismos por qué tantas muertes, ya basta de preguntarnos a nosotros mismos por qué la pandemia no cesa,
¿Por qué cuando se acaba algo, algo más se levanta? Ya basta en preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué tantos problemas? Es el lugar donde Dios ha querido que tú y yo estemos para que seamos pulidos y edificados, para que nuestra fe comience a arraigarse al Señor, para que nuestra fe comience a agarrarse del Todopoderoso. Es el lugar que Dios nos lleva hoy en día para que tú y yo conozcamos su rostro. Yo he visto la mano de Dios en los tiempos de llanto. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces queremos ver a Dios solamente en la tierra prometida, pero la palabra me dice que el Dios de la tierra prometida es el mismo Dios del desierto. El mismo Dios de ese desierto que hizo caer maná del cielo cuando nunca antes se había visto esto. El mismo Dios del cielo que hizo sacar agua de una peña cuando nadie pudo haberlo hecho. El que hizo descender fuego con Elías. ¿Qué no hará Dios en tu vida, iglesia? En este tiempo de crisis, en este tiempo de escasez, en este tiempo donde el mundo se está apartando, ¿qué no hará de los hombres y mujeres de fe que nos encontramos cada día, siéndole fieles a los viernes, siéndole fieles a los domingos, tratando de leer nuestra Biblia cada día, buscando el rostro de Dios? ¿Qué no hará Dios con nosotros en este tiempo? ¿Qué no hará el Señor? Yo sé lo que Él hará. Él me fortalecerá. Su fe me centra. Cuando yo tengo fe, no solo soy guiado, soy centrado. Sé a dónde voy, y como sé a dónde voy, tengo seguridad de mí mismo. La mujer de esta historia le dice una frase importante. Cuando él le demanda, le dice: tú, Dios. El mundo tiene que ver que tú tienes a Dios. El mundo tiene que ver que hay alguien que te ha enviado. El mundo tiene que ver que somos guiados. Mi familia no puede ser guiada como mi vecino. Mi casa no puede ser ordenada como ordenan las otras personas que no tienen a Dios. Mi caminar tiene que decir Dios. Mi hablar tiene que decir Dios. Mi fe tiene que decir Dios. Mi falta de temor a las adversidades tienen que hablar de Dios. El mundo se puede turbar lo que quiera, pero la iglesia de Dios está centrada en la roca, inconmovible. Sabemos a dónde vamos. Tenemos un lugar, tenemos morada. El Señor tiene cuidado de ti, iglesia. Tiene cuidado de mí. Yo no me turbo porque sé que Dios Él es el que me envía. Yo no me turbo porque sé que fue Dios quien me sacó de esas tinieblas. No me turbo porque sé que fue el que rompió las cadenas en mi vida. Por eso sé a dónde voy, porque es mi Dios y es tu Dios. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Y aprovecho. Cuando Dios saca a Elías, al igual que nos ha sacado a una nueva etapa, le muestra al profeta algo muy interesante. Le muestra un lugar que necesita recibir la misericordia de Dios. Es volver a mirar con los ojos de Dios. Es volver a enfocarnos cuál es el propósito por el cual estamos aquí como iglesia. Dios está mirando a los perdidos mientras muchos están mirando las sequías. Dios está mirando a unas viudas, a unos cojos, a unos ciegos, a unas personas necesitadas. Yo quiero recordarte, iglesia, la pandemia es una distracción. Es una distracción. Elías no se distrajo. Bueno, tuvo sus momentos de bajas, pero Dios lo fortaleció. Pero no se distrajo. Cuando escuchas tú la palabra de Dios, ella te vuelve a recordar a dónde tenemos que ir como iglesia, como hijos e hijas de Dios. ¿Dónde está la necesidad? Eso yo no tengo que responderlo. Yo sé que tú lo sabes.
Porque hay personas que están peores que yo ahora mismo. Hay personas que están desahuciadas. Una viuda es una mujer desahuciada. El lugar donde se encuentra la viuda es un lugar donde ya no puede encontrar esperanza, porque Sarepta de Sidón representa el mundo, representa el lugar donde no está Dios. De la única forma que Dios puede estar allí es si tú y yo somos guiados por Dios. De la única forma que alguien puede de manera sorpresiva, como fue sorprendida esta mujer, encontrar una esperanza, es si yo toco la puerta, es si yo hago esa llamada, es si yo busco y traigo al sediento al manantial, es si yo abro el techo para traer al paralítico. De la única forma que tú y yo podemos ganar terreno en el propósito de Dios es si yo voy a Sarepta. ¿Cuál es tu Sarepta? ¿Cuál es el lugar donde Dios quiere prepararnos y refinarnos? Donde Dios quiere mostrar su gracia y su poder, donde Dios quiere mostrar su misericordia. Lo segundo que te quiero decir en esta mañana es que esa misma fe es la que nos va a sustentar. Esa fe, la cual un día tú y yo profesamos de que Dios vive en nosotros, es la que nos va a sustentar. No importa cómo el mundo se esté cayendo allá afuera, no importa cuáles sean las noticias, Dios ha prometido sustentarme. Ahora, lo que no podemos entender a simple vista es cómo Dios puede decirle a una persona: ve a donde una viuda para que ella te sustente. ¿Qué tiene la viuda que me pueda a mí sustentar si una viuda representa a alguien que no tiene un esposo, a un defensor, a alguien que pueda pelear por ella, a un protector, a alguien que pueda levantarle y darle un futuro? ¿Qué puede darme a mí una viuda? Es cuando el Señor nos muestra la verdadera necesidad, y es que tu necesidad será suplida y mi necesidad será suplida. El momento que nosotros nos enfoquemos en su reino primero, la palabra dice: buscad el reino y lo demás será ¿qué? Añadido. Mi sustento viene el día que yo comience a predicar de nuevo, que yo comience a orar por el enfermo, que yo comience a buscar al perdido. En medio de esa búsqueda yo seré sustentado por el poder sobrenatural de Dios. En medio de ese corazón, ahí está el corazón de Dios. Dios nos dice esta mañana: la sequía no es el enfoque. Esos son síntomas. La inflación son síntomas. Hay una viuda en necesidad que no tiene a un protector, a un esposo. El mundo anda enviudado porque se ha casado con dioses muertos, pero la iglesia tiene a un verdadero esposo, fiel, verdadero, que nunca nos abandona, que nunca nos deja, que nos sustenta, que nos ama, que cada día con sus palabras me abraza, con sus promesas me dice lo mucho que me ama. El mundo necesita ese esposo. La viuda de la historia no tiene un protector, no tiene a nadie. Pero tú sí tienes a alguien. Tú sí tienes a alguien. ¿Sabes a quién tú tienes? Tienes al Todopoderoso, al dueño del oro y de la plata. ¿Sabes a quién más tienes? Aquel que envió a su Hijo. ¿Sabes a quién más tienes? Aquel que no conoce límites, que su amor traspasa todo. ¿Sabes a quién más tienes? La misericordia de Dios que se hace nuevas cada mañana. ¿Sabes a quién tienes? Al verdadero Dios, al que se compadece del quebrantado, al que se compadece del afligido, al que da libertad a los presos, al afligido, el que da vista a esas personas que andan ciegas. A ese tú tienes. Por eso el profeta, cuando llega, no está preocupado de que la viuda le dé o no le dé de comer. Y cuando tú y yo lleguemos a estas almas que nos están esperando en este tiempo, en la crisis que estamos pasando,
Tú no tienes que preocuparte por lo que Dios va a poner en tus labios, porque recuérdate, es su palabra y esa palabra nunca torna atrás vacía. Algo hará en el corazón de esas personas, algo transformador sucederá. Hace unas semanas, Andy y yo estábamos listos para irnos del servicio y alguien le hace una llamada a Andy, le pide un favor. Fue una hermana. Y recuerdo que Andy y yo no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué estaba sucediendo. Y me llega a la mente este episodio porque mientras entramos a esa habitación a esperar a esa persona, nunca nos imaginábamos lo que íbamos a escuchar. Pero sí nos dimos cuenta de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano cuando hay un hombre y una mujer que dependen del sustento de Dios. La palabra de Dios vino sobre la vida de una persona que necesitaba escuchar a Dios, y esa esperanza fue devuelta. No lo digo para alarde, lo digo porque Dios ha prometido respaldarte, iglesia. Dios llenará tu boca en el momento que la necesites. Dios no solamente llenará tu pantry, tu alacena. Dios llenará tu boca y tu espíritu de su palabra, que es lo que realmente la iglesia necesita hoy. Dios es mi sustento. Si estoy parado hoy aquí, es porque Dios me ha sustentado. Es porque he podido ver lo mucho que Él nos ama y me ama en estos tiempos. Es porque nunca me he visto abandonado y he visto la provisión de Dios cuando los números no dan. He visto la provisión de Dios cuando las cosas están saliendo al rojo vivo. Dios ha estado presente, y como lo ha estado conmigo, yo sé que lo ha estado con cada uno de los que estamos aquí. Por eso la iglesia en tiempos de crisis no se puede olvidar que en este tiempo de sequías hay una recompensa, y es de que Dios está sustentándote cada día, y que tu sustento verdadero, tu sentido de quién eres como iglesia, empezará cuando tú comiences a levantar a ese cojo, cuando comiences a sanar a ese ciego, cuando no te importe que no tienes nada en el bolsillo, y así como Pedro y Juan, no tengo oro, no tengo plata, pero sí tengo algo más grande. Tengo al Dios poderoso que puede transformar tu vida y la cambiará. Él es nuestro sustento. Y solo por medio de esa fe transformadora, tú y yo vamos a poder subsistir. Tercero, por fe, por tu fe, por mi fe, por nuestra fe, otros, quizás muchos, serán vivificados. Wow, yo quisiera ver esto. Yo no sé tú, pero es una satisfacción inexplicable cuando tú puedes hablarle a un alma de Jesús y alguien pueda ser transformado por el poder de la palabra. Yo no sé si tú te recuerdas en ese momento cuando tú estabas a punto de hacer tu última torta. Yo no sé si tú te recuerdas de ese momento cuando tú pensabas que ya todo se había ido y Dios vino a tu vida. Hay personas que ahora mismo están cosiendo lo último. Hay personas que en este momento se han dado desahuciadas y piensan que no tienen esperanza. Pero gracias a Dios por Jesús, que así como Elías llegó a mi vida y a tu vida y nos desafió: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Cree en mí y verás mis bendiciones. Es un desafío. Hoy en día creer en Dios, vivir para Dios, serle fiel a Dios es un desafío. El desafío está en que no voy a mirar lo que está sucediendo afuera y voy a concentrarme en lo que Dios está mirando. El desafío está en no alarmarme porque los cielos se han cerrado, sino que sé que Dios abrirá los cielos en su tiempo. Por el momento soy guiado por Dios. Por el momento soy sustentado por Dios. Y por el momento voy a sentir ese sustento en el momento que yo vea que esas personas
que ya dijeron no al matrimonio, ya firmaron su última carta de separación. Llegar a ese momento, a ese punto, a ese espacio donde Dios pueda usar tu vida y darle vida a esas personas. Para eso estamos aquí, iglesia. Por nuestra fe otros serán vivificados. La palabra de Ezequiel, del libro de Reyes, en el versículo 17 dice esto: después de estas cosas, después de que Dios había multiplicado la harina, después de que Dios había multiplicado el aceite, después de que Dios le había devuelto la esperanza a esta mujer, esto sucede, algo más se le añade, y es: aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento, que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacerme morir a mí, a mi hijo? Él dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Quiero decirte que este fue el primer milagro que sucedió en el Antiguo Testamento de resurrección. Y a pesar de que cada día recibimos milagros de Dios por medio de la fe, que Él nos guía, que Él nos sustenta, no hay nada más poderoso que la resurrección de un muerto. No hay nada más grande que ser resucitado. Y yo quiero que tú entiendas que verdaderamente tu palabra, la palabra que Dios ha puesto en tu boca, puede dar vida a muchos. Que personas pueden vivir en muerte ahora mismo, pero esa palabra de fe que impacta puede revivir, transformar, vivificar a las personas. De que tú y yo estamos en esta tierra es para hablar vida sobre el mundo, es para arropar al mundo. ¿Cuántas veces arroparemos o nos subiremos en el mundo para orar por el mundo? Las veces que sean suficientes. No 3 veces como el profeta, muchas más veces, hasta que las almas sean libres, hasta que el perdido encuentre el camino, hasta que el sediento encuentre el agua, hasta que muchos vengan a los pies de Jesús. Yo no sé tú, pero yo sé de personas que viven en muerte. Yo no sé tú, pero Dios me dice: es tiempo de que los cubras. Es tiempo de que profetices sobre sus vidas. Es tiempo de que hables sobre sus vidas. Es tiempo de que llegues a su hogar. Es tiempo de que te muevas de la crisis y comiences a caminar en fe. Te muevas del lugar donde un día estuviste y te muevas por medio de lo que Dios nos dice hoy. De que la necesidad ya no está allá, sino que la necesidad siempre estuvo allá afuera, donde los perdidos están, donde los matrimonios están a punto de separarse. En esta mañana yo quiero hacer un llamado especial ahí donde estás, porque recuerda, nada de lo que podemos hacer en esta tierra lo hacemos sin tener una relación con Dios. Dice la palabra: fuera de mí no podéis hacer nada. Separados de mí no podréis hacer absolutamente nada. Y Dios llama a una iglesia que se una a Dios en fe y le crea a ese Dios de que puede abrir los cielos en su tiempo, pero en el momento que Él lo abra estaremos ahí, pero durante el proceso también estaré guiado por Él, sustentando al que necesita sustento, enviando una palabra al que necesita una palabra, profetizando sobre los matrimonios,
orando por las vidas. Te puedes poner sobre tus pies en esta hora, mientras oramos, mientras meditamos en el consejo de Dios. Dios es bueno. Su consejo es de vida y no de muerte. Su consejo se basa en que seamos la respuesta a este mundo. De que hay un mundo desahuciado, sin esposo, ciego, que no tiene dirección. Así estábamos nosotros en un momento dado, pero Dios nos encontró, nos levantó, nos curó. Así como el pastor levanta a la oveja perdida, así nos levantó el Señor. Sanó nuestras heridas. No para que seamos solamente hombres y mujeres sanas, sino para que hagamos lo mismo con el mundo. En este Día de los Padres, Dios quiere hacer una transformación en la vida de los padres. Hombres que necesitamos vivir por fe, guiar a nuestras familias por fe. Es imposible tener un hogar y querer hacer la voluntad de Dios en ese hogar si no hay fe, si Dios no está en el asunto. Recordemos ese lugar donde nos encontrábamos, ese lugar donde Él nos encontró y nos levantó. Yo recuerdo claramente las decisiones que tomaba sin Él, y hoy doy gloria a Dios porque llegó a mi vida, porque todavía estoy de pie y porque todavía me queda largo camino para emprender, así como te queda a ti largo camino para emprender, iglesia. Nuestro final no está aquí en la crisis. Los cielos se volverán a abrir, pero mientras esperamos en fe, colectamos esas recompensas que la fe nos da. Esa recompensa de escuchar su voz cada mañana, de escuchar su voz en cada palabra que leemos, escuchar su voz por medio de la adoración, escuchar de cuánto Él nos ama y cuánto Él nos quiere bendecir. Y al mismo tiempo un sustento sobrenatural, porque solo Dios te puede sustentar. Si tú eres de Dios, quiero que sepas en esta mañana, solo Dios puede sustentarte. Y Él nos ha dado vida y nos la ha dado en abundancia, para que proclamemos su grandeza, para que hablemos de sus verdades, para que el mundo vea que somos la sal y la luz de este mundo. Puedes meditar en eso en este momento. Eres la sal, la luz del mundo. No solo la sal que preserva, sino la sal que fertiliza, esa que tiene un contacto directo con la tierra.
Dios nos lleva a tener contacto directo con la viuda, con aquel que ha sido desamparado, con aquel que quiere sobrevivir y no puede, con aquel que necesita a un Salvador, aquel que necesita a un Redentor. Y si tú eres esa persona en esta mañana que necesitas volver a reactivar tu fe para volver a ver a Dios en medio de tu crisis, te invito a orar conmigo. Y así como la iglesia tiene los ojos cerrados, toda la iglesia, aquellas personas que por mucho tiempo han estado confundidas, las vicisitudes de este mundo han hecho que pierdas el rumbo. Hace tiempo no escuchas la voz de Dios, hace tiempo no sientes el toque de Dios, hace tiempo te estás alejando, no sientes que no tienes rumbo. Si estás aquí, quiero presentarte al Dios que nos guía, al Dios que nos sustenta y al Dios que te da vida. Y en el lugar donde te encuentras, quiero que levantes tu mano mientras la iglesia tiene sus ojos cerrados. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Repite conmigo estas palabras, que toda la iglesia lo pueda repetir a unas. Padre, reconozco que he estado lejos de ti. Reconozco que he escuchado voces y me he movido por emociones. Reconozco que he vivido de lugar en lugar, de relación en relación. Pero ya basta. Hoy te prefiero a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Háblame cada día, cada mañana. Levántame con tus promesas. Levántame con tu palabra para ser fortalecido. Susténtame para que yo sea también el sustento de muchos. Ayúdame a cumplir el propósito, tu propósito en la tierra. Señor, te lo suplico. Te confieso como mi Señor y Salvador en esta hora. Gracias por entrar en mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por sacarme de allá atrás para seguirte a ti. Gracias, Señor. También quiero orar en esta mañana por cada matrimonio que ha perdido la esperanza, por cada matrimonio y cada persona que siente que lucha solo, que se siente solo, que se siente sola, que se siente desamparado, así como esa viuda se sintió en un momento dado, pero Dios llegó a su vida. Si te sientes así, estoy orando por ti en esta mañana y oro para que Dios se revele a tu vida. Y para que ese Dios te dé vida, te haga sentir amada, amado, para que puedas ver que Él nunca te abandonará, sino que Él siempre te sustentará, para que veas y entiendas que ya no tienes por qué preocuparte, no preocuparte por los tiempos, por las tormentas, por los desiertos. Él va contigo. Él está contigo. Él está con tus hijos. Y Él le da vida a tus hijos. Él vivifica el corazón de tus hijos. Él vuelve aquí el corazón de tus hijos. Tu descendencia verá al Dios tuyo. Tus generaciones
serán vivificadas por la palabra. Sabes, esa viuda pensaba en un momento dado de que si ese hijo muere, mi hijo muere, pero mi hijo era lo único que yo tenía como esperanza para que me cuidase cuando yo llegase a la vejez, y también se va. Yo quiero decirte en esta mañana, aunque así estén lejos tus hijos, aún así estén apartados de Dios, aún así tú pienses que ellos no le sirven a Dios, Dios en esta hora, si lo crees, comenzará a vivificar sus vidas, comenzará a transformar sus corazones, y nuevas generaciones se levantarán creyendo, vivos, resucitados, vidas resucitadas en medio de su iglesia. Y tu descendencia vivirá. Tus hijos, tus nietos vivirán, porque esa palabra ha arropado sus vidas. Ellos vivirán. Mis nietos predicarán. Mis nietos hablarán de ti. Mis nietos no tendrán miedo, se enfrentarán a profetas, se enfrentarán a dioses con D minúsculas. Mis nietos lo harán. Aún así yo no esté aquí, ellos estarán contigo, confiados. Porque lo que necesitamos es tu fe. Que todo se vaya, pero que tu fe, tu espíritu nunca se aparte de nosotros. Que nunca se aparte de nosotros. Y en la crisis vemos abundancia, y en el dolor vemos a un Dios cercano. En el llanto vemos a un Dios que atesora nuestras lágrimas. Eres un Dios cercano. Gracias por esa fe. Gracias por ese regalo. Gracias por ese trofeo, oh Dios. Hoy nos rendimos a ti en esta mañana, Señor. Y te suplicamos, Padre, que podamos vivir por fe y no por vista. Que podamos caminar sobre las aguas. Que podamos fijar nuestra vista en ti. Que muchos vivan por nuestro testimonio. Que el mundo pueda ver a una iglesia centrada, firme, a una iglesia que es guiada por ti, a una iglesia que es sustentada por ti, y a una iglesia llena de vida, llena de vida, la vida que solo puede dar tu Espíritu Santo. Padre, bendice a cada familia en este día, bendice a cada padre en este día. Bendícenos, Señor, con tus bendiciones, aquellas que no acarrean maldición, esas grandes bendiciones que solo vienen de ti. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria y te damos la honra. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Podemos ir en paz, mis amados, y nos vemos el viernes con Legacy.